Hoy en matemáticas veremos qué es la función del seno. La función del seno se utiliza generalmente cuando en un triángulo hay más ángulos que lados. Este sería nuestro problema a resolver sobre la función del seno. Una torre inclinada a 10 grados respecto a la vertical está sujeta por un cable desde un punto A 15 metros de la base de la torre. Si el ángulo de elevación del cable es de 25 grados, calcule la longitud del cable y la altura de la torre. Este sería el triángulo que resulta del problema que acaba de leer nuestro compañero Jainer. Esta sería la torre que se encuentra inclinada 10 grados respecto a la vertical. Este sería el punto A del cual nace el cable que llega a un punto C y sujeta nuestra torre. Entre el punto A y el punto B, la longitud que hay entre estas dos es de 15 metros. Lo que nosotros necesitamos saber es cuál es la longitud del lado A, o sea, cuánto mide nuestra torre, y la longitud del lado B, cuánto mide nuestro cable. Los llamamos lado A, lado B y lado C porque son los opuestos de esos ángulos, como lo pueden notar. Con la vertical se forma un ángulo de 90 grados en nuestro triángulo, pero este no nos sirve ya que nuestra torre se encuentra inclinada 10 grados respecto a esta. Lo que debemos de hacer es a 90 grados sumarle 10 y así nos daría 100 grados, que es el ángulo que necesitamos. Nuestro cable tiene un ángulo de elevación de 25 grados respecto a la horizontal. Hay una ley que dice que en todo triángulo la sumatoria de todos sus ángulos debe ser igual a 180. Como ya lo sabemos, solo tenemos dos ángulos y nos hace falta el ángulo C. Para poder encontrarlo, se suman los dos ángulos que tenemos, lo cual nos da 125. Y a 180 se le restan 125 y nos da nuestro tercer ángulo. Ahora, para encontrar la altura de nuestra torre, vamos a utilizar la función seno de C sobre C igual a seno de A sobre A, ya que tenemos todos los datos sobre C. Tenemos el ángulo y su lado. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar seno de 55 grados, ya que es el ángulo de C, dividido 15, ya que es la medida del lado de C, igual a seno de 25 grados, ya que es el ángulo de elevación de nuestro cable, dividido A, ya que es la incógnita que vamos a despejar. Ahora lo que debemos de hacer es multiplicar en cruz, por lo tanto quedaría que A es igual a 15 por seno de 25 grados dividido seno de 55 grados. Al hacer todo esto en la calculadora, el resultado va a ser que la altura de nuestra torre es igual a 7.73 metros. Ahora, para encontrar la longitud del cable que sujeta nuestra torre, vamos a utilizar la función seno de A sobre A igual a seno de B sobre B, ya que tenemos el ángulo de A y la altura de nuestra torre. Aquí lo que debemos de hacer es hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, o sea, reemplazar. Esto sería igual a seno de 25 grados, que es el ángulo de elevación del cable, dividido 7.73 metros, que es la altura de nuestra torre, que es igual a seno de 100 grados sobre B. Ahora se multiplica en cruz, por lo tanto, B es igual a 7.73 metros por seno de 100 grados, dividido seno de 25 grados. Al hacer todo esto en la calculadora hay que tener en cuenta que 7.73 tiene más decimales y hay que colocarlos todos para poder que el resultado nos dé correcto. El resultado que nos da es que el cable mide 18.3 metros. Este sería la longitud de nuestro cable y esta la altura de nuestra torre. Y así concluiríamos con el primer problema de ley del seno. En estadística veremos qué son las salas de frecuencia. Para desarrollar estas es necesario saber que esta consta de tres conceptos básicos: la población,
que es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El individuo es cada uno de los elementos de la población y la muestra es el subconjunto de la población. Esta consta de dos ramas, las cualitativas y cuantitativas. Nuestro ejercicio se basa en la rama cuantitativa, ya que ésta trabaja con números. Además, puede ser continua o discreta, pero en este caso trabajaremos con la continua porque ésta permite utilizar decimales. En nuestra encuesta preguntamos a 20 personas cuántas horas al día montan skate. Como pueden ver, esos serían los resultados en horas sobre nuestra encuesta. Para realizar la tabla de frecuencias debemos hacer una tabla con 8 columnas. En la primera columna van las variables simbolizadas como X sub I. Acá se deben poner las diferentes variables ordenadas de menor a mayor. En este caso serían las horas o lo que las personas respondieron en la encuesta. Un ejemplo podría ser 0, 1 y 2. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta simbolizada como F sub I. Acá se pone el número de veces que la variable se repite en el conjunto. Entonces sería que 0 horas se repitió 4 veces, que 1 hora se repitió 3 veces, que 2 horas se repitió 3 veces. En la tercera columna va la frecuencia absoluta acumulada, simbolizada como F mayúscula sub I. Esta es la suma de las variables. Al final de esta suma debe dar el número total de datos del conjunto, para este caso sería 20. El ejemplo es 4 y a 4 le sumamos 3 da 7, a 7 le sumamos 3 da 10 y así sucesivamente hasta llegar al total de datos, que en nuestro caso es 20. En la cuarta columna iría la frecuencia relativa simbolizada como F sub R. En esta parte debemos tener en cuenta el resultado de la frecuencia absoluta, ya que aquí se va a escribir los resultados de esta sobre el total de datos. El ejemplo podría ser 4 dividido 20, o sea que se repitió 4 veces dividido el total de datos. 3 dividido 20, 3 dividido 20 y así sucesivamente hasta llegar al final. En la quinta columna va la frecuencia relativa acumulada, simbolizada como F mayúscula sub R. Esta columna es muy similar a la anterior, solo que en esta se escribe la frecuencia absoluta acumulada sobre el total de datos. En la última casilla de esta columna el resultado debe ser igual a 1 y así sabremos que las operaciones son correctas. Es igual a lo anterior, 4 dividido 20. 7 dividido 20, 10 dividido 20 y al final tendríamos 20 dividido 20, en nuestro caso ya que son 20 datos. En la sexta columna va la frecuencia relativa en porcentaje. Esta se consigue realizando las divisiones de la columna de frecuencia relativa. Cuando se halla el valor de la división, este debe ser multiplicado por 100 para convertirlo en porcentaje. Lo que se hace es entonces dividir 4 sobre 20 y multiplicarlo por 100. Eso sería igual a un 20%. En la séptima columna va la frecuencia relativa acumulada en porcentajes. Sus operaciones se hacen igual que en la columna anterior, pero con los datos de la columna de frecuencia relativa acumulada. Al final de esta, el resultado debe ser mayor a 99%, y así terminaríamos nuestra tabla de frecuencias. Se hace exactamente lo mismo, pero ya con los datos acumulados. O un ejemplo podría ser 7 sobre 20 por 100, que es igual a un 35%. Para realizar el diagrama de tortas es necesario conocer los datos de la tabla de frecuencia. En este caso, los porcentajes se ubican como grados, por lo cual la manera más fácil de encontrar estos es realizando la división de esta columna y multiplicándolos por 360 grados. Así nos daría el valor de la primera fila. El primer valor empieza de 0 grados hasta el correspondiente.
y desde ahí empiezan a contar el siguiente valor y así sucesivamente con el resto. En geometría hablaremos sobre la ley del coseno. La ley del coseno se utiliza cuando en un triángulo hay dos lados y en la mitad de estos dos hay un ángulo. Este sería el problema que vamos a resolver con la ley del coseno. Desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50 grados y un pueblo B situado al otro extremo con un ángulo de 60 grados. Sabiendo que del globo al pueblo A hay 6 kilómetros de distancia y 4 kilómetros al pueblo B, calcula la distancia entre A y B. Este sería el triángulo que resulta del problema que les acabo de leer. Este sería el globo, el cual tiene un ángulo de 110 grados, ya que sumamos los 50 grados del pueblo A y los 60 grados del pueblo B. Del globo al pueblo A hay una distancia de 6 kilómetros y del globo al pueblo B hay una distancia de 4 kilómetros. Lo que nosotros necesitamos hallar son los dos ángulos restantes y la distancia que hay entre el pueblo A y B. Esta sería la función del coseno. Buscaremos C, ya que es el único ángulo que conocemos. La función sería C a la 2 igual a la 2 más B a la 2 menos 2 veces A por B por coseno de C. Aquí reemplazamos las letras y quedó C a la 2 es igual a 6 a la 2 más 4 a la 2 menos 2 veces 6 por 4 por coseno de 110. Al multiplicar esto nos queda que C a la 2 es igual a 36 más 16 menos 48 por coseno de 110. Podríamos hacer esto individualmente o coger todo esto de una vez y así nos resultaría más fácil. Por consiguiente quedaría C a la 2 es igual a 36 más 16 más 16.41. Al hacer toda la sumatoria quedaría C a la 2 igual a 68.41. Pero este a la 2 estorba la C y ya que necesitamos que esta quede sola, lo despejaremos enviándola al otro lado, pero llegaría como raíz cuadrada ya que es el opuesto a este mismo. Entonces C es igual a raíz cuadrada de 68.41. Ya quedaría C es igual a 8.27 kilómetros, que es la distancia que hay entre el pueblo A y B. Ahora, para completar nuestro triángulo, debemos hallar los dos ángulos restantes. Primero, hallaremos el de A, por la función del seno. Seno de A sobre 4 es igual a seno de 110 sobre 8.27. Como ya sabemos, hay que multiplicar en cruz, por lo cual 4 se va a multiplicar a 110. Seno de A es igual a 4 por seno de 110 sobre 8.27. Al hacer todo esto en la calculadora nos da que esto es igual a 0.4544. Ahora lo que le estorba es el seno, por lo cual se va al otro lado a multiplicar ese número. Entonces quedaría A es igual a seno menos 1 entre paréntesis 0.4544. Todo esto nos da que A es igual a 27.2 grados y este sería este ángulo de aquí. Para encontrar este ángulo no es necesario hacer toda la operación anterior,
ya que como lo vimos anteriormente en la función del seno, si a 180 le restamos los dos ángulos conocidos que son igual a 137.2 grados, eso nos da el tercer ángulo, que sería 42.8 grados. Con esto finalizaríamos nuestro ejercicio sobre la ley del coseno.